Si me acompaña, por favor, vamos a leer Please come to en San Juan capítulo 21 John 21, y vamos a leer el verso 15, por favor. 15. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El tema de hoy Today's sermon es is el llamado a una vida restaurada the calling to a restored life. y entregada. En este pasaje, hermano, vemos cómo In this passage, we see how Jesús trabaja Jesus works con la vida de Pedro. with Peter's life. Si usted se recuerda, If you remember, antes, before, aquí cuando está hablando en este capítulo, Jesús ya in resucitó. this chapter, Jesus already resurrected. Es la tercera vez It's the third time después que Jesús ya resucitó after he que se resurrected les manifiesta. that he manifested. Este encuentro es a la orilla del mar. This encounter is En la by the mañanita, cuando habían ido a pescar ellos y no agarraron nada, sea. In the morning when they went to fish, they a didn't la catch anything. tempranito, cuando estaba amaneciendo, Early, Jesús llegó a buscarlos Jesus came to seek them a la orilla del mar by the sea, y les gritó: and he shouted, hijitos míos, my children, ¿habéis pescado algo? have you caught any fish? Y ellos dijeron: They nada. said, nothing. Toda la noche no agarraron nada. All night, they didn't catch anything. Entonces Jesús le dijo: tiren la red a la derecha Then y Jesus encontrarán. said, cast the net to Y the right, and you'll lo catch hicieron. it. They did it. Y cuando lo hacen, When they did it, la red se llenó de peces. the net was full of fish. 153 peces. 153 fish. Lo que el hombre se esfuerza tanto, What man strengthens so much, Dios lo puede arreglar en un segundo. God can fix it in a second. Hermano mío, se pasaron Brethren, toda la noche y All nada. night, nothing. Pero cuando viene el Señor y But les when da the la Lord instrucción, comes, gives them instructions, resuelve todo he resolves everything y lo restaura. and restored Cuando them. ve Pedro eso, When Peter sees this, cuando están viendo a Jesús, lo When están they're viendo, seeing pero no lo Jesus, están viendo, ya no lo ven como lo conocieron cuando tenía sangre. they don't see him as when he had blood. Ahora ya no lo conocen por lo físico, Now they don't know him physically. ahora lo conocen por sus hechos. They know him by his actions. Pedro vio al Señor y Peter todos lo vieron, Saw the Lord. pero fue Juan It was John, el que dijo: the one that Pedro, said, es el Peter, Señor. it's the Lord. Cuando Pedro escucha que When Juan Peter le dice que es el hears Señor, John say it's the se Lord, vistió sus ropas y fue hacia he el took Señor. his clothes and A la jumped in the orilla. water to Jesus. Ahora Jesús se conoce de diferente Now forma, Jesus, they ya know him no differently, físicamente, not physically, sino sus acciones. but his actions. Hermanos míos, Brethren, aquí encontramos here we el find propósito de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Por qué fue the encontrarlos? purpose of Jesus. Why did he go find them? Si usted se acuerda If you remember, que el Señor les dijo que the Lord said Él iba a resucitar. he was going to resurrect.
Ya lo habían visto resucitado 2 veces antes. They'd seen him resurrect Pero 2 aún times así, before. todavía no eran penetrados. But still, they were not Todavía se fueron, hermano. believing. Pedro dijo, They me voy a still left. pescar. He went to Y fish. todos se fueron, 7 They se all fueron a left. pescar. To fish. ¿Por qué se fueron a pescar? Why? ¿No les dijo que los iba a hacer pescadores Didn't de he hombres? tell them he was going to make them fishers of men? Pero hermanos míos, But brethren, se olvida. we forget. En ese momento, In that moment, el Espíritu Santo no había the Holy descendido Spirit sobre ellos had not todavía. descended over them yet. Todavía batallaban They con still sus fuerzas struggled naturales. Y sus ojos Their eyes, veían las circunstancias y se asustaban, they saw hermano. the circumstances. They Ellos got tenían scared. miedo que los mataran. They Por were eso estaban afraid encerrados. to be killed. That's why they were hidden. Si mataron a Jesús, If iban a they matar a killed todos, hermano. Jesus, they could kill all. Porque ellos querían, los judíos querían Because the erradicar Jews wanted to toda destroy doctrina de Jesús. all doctrine of Jesus. Y los que tenían el mensaje The eran ones ellos. that Ellos had the tenían mucho message miedo que los fueran a matar. was them. They were afraid to be killed. Ese era su estado This was their state espiritual en el que ellos estaban spiritually batallando. where they were. Y es más fácil, It's easier, humanamente pensando, humanly speaking. pues me vuelvo a lo que hacía antes I go back y se to acaba what el I problema porque did tengo que before. llevar consecuencias And the por esta problem- doctrina que me trae más problemas que It's beneficios. finished. Why do I have to have problems? Y with this entonces se doctrine? fueron They left. y en esa ida In that no going, encontraron nada. they didn't find anything. Su frustración fue mayor. Their frustration was greater. Antes eran, por lo menos Before, pescaban, ahora no agarraron At nada, least hermano. They caught some fish. This time they caught nothing. Porque Dios tiene un plan. Because God has a plan. Dios tiene un plan con God ellos. has a plan with them. Y aunque ellos no entiendan Even though cómo ese plan they se don't va a desarrollar, Understand how this plan will be aunque developed. ellos todavía no lo comprenden, Even though they don't Dios lo está comprehend, desarrollando en su God incomprensión is developing even de though ellos. they Ellos don't no understand. comprenden lo que está pasando, They pero don't Dios lo comprehend. sabe perfectamente But lo que God está knows haciendo. perfectly what He's doing. Fueron a pescar, no agarraron They went to nada, pero fish, Dios caught viene nothing. y les concede lo que querían. Jesus comes and gives it to Pero them. se los dio Él. He gave it to them. Ellos vieron que fue el Señor They quien se thought los it dio. was the Lord that gave Por it eso to se them. asustaron. This is why they Pedro got dijo, scared. apártate Peter de said, mí, Señor, porque soy "Separate pecador. from Le me, dio Lord. temor cuando I'm vio a tal sinner." He was obra. afraid. Se asustó Pedro When he ante saw esa so maravilla. much. Así que Therefore, Dios quiere restaurar estas vidas. God wants to restore this El hecho lives. que estamos en Jesús no The quiere fact no quiere decir That we're in Christ que no doesn't mean tenemos necesidades. that we don't have needs. Tenemos varias necesidades que no needs. comprendemos That we don't comprehend. y siempre va a estar trabajando, aunque no lo And He'll entendamos. always work even though we don't understand. Nos trabaja. He works Así que mis with us. hermanos amados, el propósito del Señor, The purpose of the Lord, Dios quiere restaurar a un hombre. He wants to restore a man. Si restaura a ese, restaura a todos. If He restores this one, He restores all. Era Pedro. It was Peter. Por eso, This is why quien negó al Señor fue the Pedro. one that denied the No Lord los was otros. Peter, not the others. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Remember Pedro, when the Lord Satanás te ha Satan pedido allá arriba, Has asked of you up en there el trono de Dios, te ha pedido para By the throne of zarandearte, God, dijo, como a shake trigo. ¿Usted sabe cómo cosechan el trigo cuando ya le quitan el They grano? work with the wheat. Con una vara. They get Y lo golpean, hermano, a puro golpe. stick and they hit it A puro golpe sacan hit todo it. lo que es el trigo. and take out all the wheat. Y Jesús le dijo, el Satanás te ha said, pedido allá arriba Satan para asked you zarandearte como a trigo. To work with you. Pero el Señor le dijo, The Lord said, pero yo he orado but I prayed que tu fe no falte. that your faith does not No fail. que no pases por ahí. Not that you don't go Es through it. necesario que It is pases por necessary ahí. that you go through Pero it, el asunto es que no te falte la fe but that your faith en is ese, not lacking en ese tiempo, en esa tribulación. in that time of tribulation. La intercesión de Jesús lo The sostuvo. intercession of Peter sustained him. Por eso Pedro fue restaurable. This is why Peter was Por la restored intercesión de Jesús. by the En intercession el of caso de Jesus. Judas, In the case of Judas, él no fue restaurado he was not restored porque Judas no se arrepintió. because Judas did not repent.
Por eso no hubo intercesión por This la is why causa there de was él. no intercession. Pero bueno, queremos ver cómo Dios We restaura want la vida to de see Pedro. how God restores the Y life mire of cómo Peter. lo hace. Lo Look hace how he does it. públicamente. He does it publicly. Generalmente, Generally, en la palabra enseña que si alguna persona tiene diferencia con otra, it teaches el if Señor lo someone dice, has dice, ve y differences habla con with él en others, privado, go con esa talk to persona. them. Si tu hermano dice, If se your brother- acomodan, has ganado a tu hermano. If you get Pero it si right, no, dice, you ve, want a friend. toma a otra persona contigo y ve y If not, habla con la persona take otra vez another para que haya person, dos testigos Go talk o to the tres. person with two Pero or three si no te witnesses. oye, dice, dilo a la They don't iglesia. hear, tell the church. Y entonces la iglesia hace el juicio. Eso es And terrible. Eso, the nunca church yo he hecho un juicio. does Y quiera Dios que judgment. jamás haga eso. We've never done that here. and Jamás, hopefully jamás. never. Eso no es bueno. No porque es destrucción. No, because it's destruction. No, Dios nos libre. May the Lord Aunque tengamos deliver us. diferencias por algún momento, nunca hay que hacer eso. When we have differences, we No, should no, not do please, no. this. Entonces, pero eso es lo que pasaba. But this is what happened. Entonces Jesús ahora Jesus va a now, restaurar a Pedro, pero públicamente Peter. delante de todos. before all, Dice que cuando salieron, le dijo, hijitos, traigan de esos pescados. When they came, Ya he tenía, said, ya tenía el fuego ahí, bring me that. ya tenía un He pez had the en fire, las he brasas, had a estaba fish, listo, ya había cocinado. He had already Tenían cooked. hambre los hermanos, They venían de were toda la hungry. noche a trabajar. They were working Traigan all más y night. los trajeron, hermanos, y se los pusieron. And they Y got después que hubieron comido, Then after they ate, le dijo, Pedro, He ya said, comieron, Peter, ya. No. they ate. Si le dice eso antes, a lo mejor se le hubiera quitado el hambre a Pedro, hermano. before maybe Peter wouldn't ¿Verdad? Tal vez no hubiera comido, la verdad. Maybe he wouldn't Porque have eso eaten. lastima. Because it hurts. Hermano, y viene delante de todos y le dice, Pedro, He comes before all and says, Peter, ¿me amas do you love me más que more estos? than these? ¿Cómo? Más que todos ellos. More ¿Tú than me amas them? más que todos ellos? Do you love me more than them? Él dijo, sí, Señor. He said, yes, Lord. Mira, afirmó que amaba, He confirmed él amaba that más he a Jesús loved que todos Jesus ellos. more than Significa the a los others. demás discípulos. Meaning the disciples. Y cuando Pedro dice When Peter says que sí lo ama, that he loves him, le encomienda una responsabilidad. he gives him a responsibility. Si me amas, If you love me, apacienta mis corderos. take care of my sheep. Cuídamelos. Take care of them. Solo puede uno servir We can only serve si uno ama al Señor. if we love the Lord. Si uno no ama al Señor, If we don't love the Lord, no funciona el servicio. the service doesn't work. Le pregunta eso He asks y le dice, and says, él responde que sí. he responds, yes. ¿Qué es un cordero? What is the sheep? Un cordero It generalmente Generally, se refiere a las crías de las Referring to ovejas, los pequeños, the little ones, the babies, porque son los más because frágiles. they're more fragile. ¿Cuál es la función de los What is ministros? the function of the ministers? Los Pedros. The Peters. Cuidar a los Take corderos. care of the Los little sheep, principiantes, los que ones empiezan beginning, en su fe. that begin in the Protegerlos, faith, to protect alimentarlos, them, to feed them, sostenerlos, to animarlos. sustain them, to Es encourage un them. servicio. It is a service. No solo es saludarle, Not just saying hello. es bueno saludarle, It's good to, pero pregúntale, but ask ¿cómo tú him, le puedes ayudar how can I help en you su vida espiritual? in their spiritual lives? Porque ¿cómo lo ayudas? Because ¿Cómo lo how do you alimentas? help ¿Cómo them, lo encourage sostienes? them, sustain them? Tenemos que dar de lo que We Dios have te ha to dado. give of what the Lord's provided for No le us. podemos dar otra cosa que no sea lo que Dios nos ha dado, porque si no lo vamos a Cannot envenenar. give anything other than Tiene que what ser we lo que received. Dios nos ha dado y eso What the mismo Lord's le given debemos to dar. us, we give to them. Entonces cuando Then le dice eso, he says, los corderos son los pequeños, the sheep are the little ones. pero también un cordero, como Jesús Also, es el cordero, Jesus is the lamb, también es un macho is the male, fuerte, guerrero, strong, valiente, warrior, poderoso. powerful. Los ministros son The ministers corderos are the lambs porque son sacrificables. because they can be sacrificed.
servir to serve, aunque even though a ti no te sirvan. they don't serve you. Un servidor A servant debe ser un cordero. Must be a lamb. Tiene que ser It cordero. must be Porque a si lamb. no es cordero, Because if it's no not, está dispuesto a it's sacrificarse por not otros. available to sacrifice Y si for no others. sacrifica por And if they don't otros, sacrifice for others, destruye al rebaño. destroys the other sheep. El cordero es sacrificable The lamb, you can sacrifice it. y debe And you sacrificarse should sacrifice antes que tu propio bien. before your well-being. Debe ser el bien de aquellos que Dios te ha encargado. You need to seek the well-being of those who the Lord has put Hermanos under you. míos, Brethren, en la vida espiritual in our spiritual lives, tenemos familia. we have family. En la carne, mi esposa, mi In the hija, flesh, wife, la familia children, directa. directly. Pero cuando estamos en la But when congregación, we are in the congregation, tu familia viene a ser your parte de la family congregación. is part of the congregation. Tu esposa en Your wife la congregación in the congregation es tu esposa, pero is no your la puedes wife, tratar como but you cannot algo treat her superior a la as something iglesia. superior to the church. No puedes tratar eso You así. cannot do this. Tienes que tratar a todos You need to treat iguales. everyone the same. Si tu esposa se equivoca, If your wife makes a pues mistake, también como le explicarías a just otra as you persona, would hermano o explain hermana, someone else, que hizo incorrecto, that dile did cómo se something arregla. Y incorrect, también a tu esposa, dile cómo se you arregla. also tell her how to fix it. No vayas a dejar que Don't siga haciendo allow el her mal y to tú te haces continue como que no ves, do it wrong and porque you close serías your un mal servidor. Eyes like you don't see, that would be wrong service. Es parejo. It is fair for everyone. Apacentar significa To take care of traer paz. means to bring peace. Para que la gente haga So that paz. people have peace. Cuando dos están en contienda, When two are el fighting, tercero tiene que venir the en medio. third Y has el to plan come de que viene en el medio es a decir, in the middle to permítame, veamos qué está pasando, Let's see arreglémoslo de what's esta manera, happening. Let's busquemos fix it. una solución. say, let's look for a solution. El cordero nunca se va a poner The del lado lamb de uno o del will otro. never go to the Él right or quiere to the left. restaurar. He wants to restore. Su propósito es The restaurar purpose is to restore esa comunión que se that está quebrando communion entre esas that vidas. was broken in those lives. Es el trabajo que Dios That's está diciendo. the work Quiero que I apacientes, want you to take que te care of. inmiscuyas, que te enredes en esas necesidades, esas diferencias y haz que Get involved tengan paz. In those differences and needs so they can have peace. Que aprendan a vivir en armonía, que aprendan a They can vivir learn en to live paz. in harmony, Porque in esa es peace. la voluntad de Dios. Because this is the will of God. Y usted como cordero And you, tiene que as the ministrar lamb, eso. need to minister Siempre. always. Aunque probablemente a usted no le esté Even yendo though como usted quisiera probably que le fuera. It doesn't go to you as you Recuerde want. esto. Remember, Antes que nuestro bienestar es el before servicio al our Señor. well-being is the service to the Lord. Por eso dice que el que no deja This padre, is madre, why hijos e it hijas says the one por that causa doesn't de él leave no es father, digno mother, de él. children, for God's case is not worthy of him. A la iglesia, The church, unas veces pensamos, es que sometimes se we porta así, think, es que se porta. oh, they behave Hermano, this way or that way. vale la sangre de Jesús. They are worth the blood of Jesus. Aunque todavía no tenga todo el brillo Even though they que don't quisiera have que Dios all ya the le dé, shine that we want them to, aún así sigue valiendo la sangre de they are Jesús. still worth the blood of Y si Jesus. vale la sangre de And if Jesús, they're worth the blood of Jesus, nosotros no podemos decir que no tiene we valor. cannot say that they don't have value. Jesús dio su vida por esa Jesus gave alma, his por esa life vida. for this soul. Y nosotros tenemos que cubrirla, And we need to hermano. cover them. Ese es el This is sacrificio. the sacrifice. El cordero tiene que morir The lamb has to die para que las ovejas vivan, so the sheep, para que los corderitos vivan. so the other Alguien lambs se live. tiene que estar muriendo One has to die en sus intenciones, in their intentions, en sus in their pensamientos, en sus thoughts, deseos. in their desires. Se tiene que estar muriendo en su They need interior to die para no inside, destruir allá afuera. to not destroy out there. Pablo dijo, Paul said, en lo que otros viven yo muero. in what others live, I die. ¿Cómo muero? How do I die? Cuando me hago como que no veo cuando I- quiero restaurar. Act like No I es don't que no see vea. it when I want to help them restore. Sí lo veo, It's not that I don't see it, I see it. pero probablemente no es el momento But para probably arreglar. is not the time to fix it.
Jesús no fue el primer día. Jesus Jesús didn't era el go tercer. the first time. La primera vez no le dijo nada a The Pedro. first time he didn't say La segunda anything vez to tampoco Peter. le dijo The nada second para time, arreglar he didn't either aquella to fix this, traición. that. 3 veces lo negó. 3 times he Y, denied y him. Jesús, And ¿acaso Jesus sí lo sabía? Knew it, Pero no lo arregló ni en la but he primera ni en la didn't segunda fix que it, se nor the reveló a first, ellos. the second, Porque no estaba listo. because Peter wasn't ready. No era el It momento. wasn't the time. Es en el momento preciso del Espíritu. In the correct time of the Spirit. Ahí, That's when cuando el Espíritu hace la obra, The ahí es Spirit cuando el Señor does the work. viene y restaura. God comes and restores. La restauración The duele, restoration hurts. duele. It hurts. Por eso es que no la hizo ni a la primera, This is why he didn't do it ni the la hizo a la first, segunda. nor the second. La hizo hasta la tercera He vez did que it lo at vio. the third. Y esta vez le dijo, Pedro, This time he said, ¿me amas? Peter, do you love me? ¿Sabes qué le vino a Pedro cuando le pregunta a Jesús, ¿me What amas? came to Peter when No, Jesús nunca le dijo, was asked ¿te this acuerdas que question? me negaste? Jesus didn't say, do you remember Tú you dijiste que denied ibas a me? dar tu vida por You mí. said you would give your life Tú for me. dijiste que ibas a ir tú a morir por mí. You to die for me. Pedro le dijo eso al Señor, yo voy a Told morir this to por the ti. Lord, I will die for you. ¿Cómo Pedro How come con Peter pecado va a morir por el Cordero? with sin would die for the Pero Pedro lamb? Jesús sabía que But Pedro no Jesus entendía lo knew que that está Peter diciendo. didn't understand Y what he was Jesús sabe saying. que Pedro no Jesus comprende estas knows that Peter cosas doesn't todavía. comprehend these things yet. Por eso no viene a This is golpearlo. why he doesn't Él come viene y to lo destroy. restaura con He una comes pregunta, ¿me and amas? restores Le him va with a a question. devolver el He will amor. bring back the love. Le va a restaurar su amor hacia Restore his Jesús. love for Jesus. ¿Me amas, Pedro? Do you love me, Dijo, Peter? sí, Señor. He said, yes, Lord. Y le manda. And he Después que él commanded him. responde, mire hermano, After he responds, es bien importante que It's entendamos que important para to que Dios understand. nos dé una encomienda, so that God gives us this, tienes que asegurarte que tu corazón ama a Dios. you have to make sure that your heart loves Porque God. hay una situación en There's la a vida situation espiritual. In the spiritual life, La palabra dice, The hay word una palabra says- en la Biblia que dice there's a word in the Bible, prevaricador. El prevaricador the one that recibe el llamamiento, receives the calling, pero cuando ya no se siente bien en but sus when emociones, they don't feel good lo in their abandona. emotions, they abandon it. Así no es. This is not how it is. Esto no es This por is tus not emociones. by your emotions. Esto es una responsabilidad responsibility directa con Directly Jesús. with Jesus. No metas tus emociones en Don't tu put servicio, your hermano. emotions in your service. Si te comprometiste a If you servir, compromise to serve, debes ser fiel. you should be A faithful Él. to God. No pienses que es a los Don't think hermanos, it's to the brothers. es con Él. It is with God. Entonces la prevaricación a This- Dios no le gusta, hermano. God doesn't like it. Pedro hizo eso. Peter did this. Cuando se estaba yendo a pescar, estaba When he tirando was el llamamiento. Going to fish, he was leaving the Pero no calling. sabía. He didn't know. Estaba angustiado, estaba He was desesperado el ambushed, hombre. he was desperate. Pero Jesús viene a restaurarle Jesus su comes to amor hacia restore. Jesús. Y le dijo eso. Entonces He Jesús said- lo llama y luego en la Called him. segunda vez le vuelve a preguntar, Second ¿me time, amas, Pedro? he Dijo, asked sí, him, Señor, tú "Do you sabes que love te me?" amo. And he said, yes, Lord. Apacienta mis ovejas. Take care of my sheep. Hermanos míos, Brethren, ¿qué es una oveja? what is a sheep? Una oveja es un creyente, It ¿verdad? is a believer, right? Que vale la sangre de Jesús. That is worth the blood of Jesus. Que está en la etapa de reproducción. He's in the stage of reproduction. Y los que apacientan deben The procurar ones que that las take ovejas care se of reproduzcan. Need to make sure that the sheep reproduce. Pero las ovejas reproducen But the solo sheep cuando están contentas. Reproduce when they are happy. Cuando están enojadas abortan. When they are angry, they have abortions. Cuando tienen resentimientos, When they have resentment, no reproducen, they don't reproduce. abortan, They have abortions. matan. Kill. Cuando una vida está enojada, When a mata. life is angry, they kill. Mata un bebé espiritual. Kills ¡Pum! the spiritual babies. Un mal gesto, cualquier palabra, A ¡pum! bad look, los a bad destruyen, word, they hermano. destroy them. Y el trabajo And the work de los que cuidan of the ones taking care es of cuidar que las ovejas is estén en to take armonía. care of that the sheep learn not to do that. Es difícil estar en armonía. It is difficult to have harmony.
Humanamente es difícil, Humanly, it is difficult. porque la armonía es el Because resultado de la harmony is the obediencia a result Dios. of obedience to God. Y las personas cuando And the vienen a people, Jesús when they apenas come están to Jesus, aprendiendo, they're barely y en la learning. medida que vayan measure aprendiendo, they learn, comprendiendo, entre más entienden, the más more armoniosos they understand, empiezan a ser, the more porque cada quien se harmonious they are. somete a la palabra de Because they Dios submit to y God's nos word. ofendemos menos. And we offend each other less. Por eso es tan This importante is la why it's doctrina, so important, the hermanos. doctrine of Un God. pueblo sin enseñanza A no people se without restaura. teaching is not restored. Si no hay doctrina, no hay progreso en las interrelaciones. There's No no hay. progress in the relationships. Debe haber doctrina, There needs to be enseñanzas de doctrine, Jesús, teaching, para que podamos nosotros comportarnos so that correctamente we can entre behave todos cuando nos correctly reunimos o cuando nos interrelacionamos. when we come together. Así que mis hermanos, las ovejas Therefore, deben estar sanas, debieran sheep o deben need to estar be sanas. healthy. Y las ovejas sanan The sheep heal, como Jesús restaura aquí en el caso de Pedro. Like Jesús in no, the le, case of no, Peter, no lo condenó. ¿Te acuerdas, Pedro, que Jesus me did not negaste? condemn him. Nunca le mencionó eso. he never even mentioned that. Solo le quiso. ¿Y me amas? Dijo sí. He only said, "Do you love me?" He said, "Yes." ¿Por qué será que le preguntó 3 veces? Why ¿Una is no it era suficiente? That he asked him 3 times, one was not enough. ¿Cuántas veces negó Pedro How al many Señor? times did Peter 3 deny veces. Jesus? 3 times. Hermanos míos, Brethren, cuando nosotros fallamos en When we una área, fail in an esa area, parte que hicimos that mal, part we did wrong, eso es real. is real. Eso es de verdad. Algo pasó Something que se happened dañó, que por eso es que se hizo la acción that was incorrecta, harmed. porque algo se dañó ahí. This is why this Ahora la happened. pregunta es, ¿cómo la The restaura? question is, how do you restore Bueno, la it? restauración la hace Jesús, The la restoration perfecta, is hermosa done que by hizo. Jesus. Viene y le dijo, ¿me amas? He comes and says, "Do you love Él me?" dijo, sí, te He said, amo. "Yes." Y entonces que lo levantó, He lifted him up porque Pedro se condenaba. because Peter condemned himself. Él se acordaba a cada He segundo de remembered esa traición every cuando veía a second Jesús. that he had Lo denied negué the y Lord. le había jurado que no lo iba a negar, lo He had negué. said he Y wouldn't se do sentía it. nada, And hermano. he felt nothing. Se sentía indigno, He Pedro. felt unworthy. Pero Jesús no viene a But condenarlo. Jesus doesn't Dijo, come to condemn solo lo us. levantó. He lifted him up. Dijo que lo amaba. He told, Y le asked him, volvió a dar, ¿qué? and he gave him La comisión, el the llamamiento. commission, the calling. Te voy a hacer pescador de hombres. I will make you a ¿Me amas? fisherman. Dijo, sí. Do you love Entonces me? aquí Yes. apacienta mis corderos. Take care of my sheep. Le sigue preguntando, ¿me Keeps amas, asking Pedro? him, ¿Otra "Do you caída? love me, ¿Otra Peter?" negación? ¿Me Second amas? Dijo, time. sí. He said, "Yes. Apacienta mis Take care of my ovejas. sheep." Y luego hay otra todavía. There's still a third. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? La tercera vez que le negó, The ¿me third amas? Le dice ahora. Do you love me? Dijo, sí, Señor, tú sabes Yes, todas Lord, las cosas. You know all things. Le llegó hasta lo profundo. It went deep inside him. Pedro lloró. Peter cried. Cuando Pedro lloró When Peter con la cried, tercera the third pregunta, time, fue restaurado he was perfectamente. restored perfectly. Perfectamente, hermano. Perfectly. Lo levantó He lifted him up y le dijo, and said, apacienta mis "Take ovejas. care of my sheep. Cuida mis ovejas. Take care of them." Hermanos míos, Brethren, entre nosotros nadie Amongst us, nadie es dueño de nosotros. no one O sea, uno is the owner of the other. nuestro dueño es Jesús. Our owner is Jesus. No son ovejas de They're nosotros. not sheep of us. No, No. es un honor que nos permita It's an servirlo, honor that sí. He permits us to serve Pero them. nunca tengamos en la mente But que son de never nosotros. Have in the mind No that son they de belong nosotros, to son us. de They Jesús. don't belong to us, they belong Y to nosotros tenemos que Jesus. entender eso And we need to para understand no querer this, hacer so that cosas we don't want que to no do debemos. bad Cuando uno things. piensa esas cosas, When you hermano, por ahí think this, se oye, dijo, mi You iglesia. hear it, my church. ¿Cuánto costó para How que alguien much did diga you mi pay for iglesia? that? Eso es caro, hermano. That is expensive, brethren. Hay que estar santo, We bien need to santo be como holy, Jesús para really comprar la iglesia, holy to hermano. buy the church. Nadie tiene iglesia más que Jesús. No one has a church but Jesus. Alguien se la quiere robar, pero no Someone tiene, wants to steal no it, pagó but- por ella.
But they didn't pay El que for pagó it. se llama Jesús. The one that paid is Jesus. Hermanos míos, Brethren, debemos tener ese we need entendimiento. to have this Las ovejas son de understanding. Jesús. The sheep belong Los to corderos son Jesus. de Jesús. The lamb belong to Jesus. Y nosotros debemos We need to respetarlos. respect them. Respetarlos. Dice esto, Respect them. cuando el amor When love a Cristo no se to restaura, Christ is not restored, entra mucho orgullo there's much pride, y empieza la competencia, hermano. and thinking I'm better begins. Y la palabra dice claramente, The no word hagáis says, nada por competencia. Don't do anything Hermano, thinking en you're el better. Evangelio The gospel, a veces se ve eso, sometimes you see como que this. están compitiendo unos con They're otros. competing one with another. No es competencia. It's not a Estamos trabajando competition. para el mismo We're Señor working for the same y unos Lord. tienen unos dones, otros Some tienen have some otros. gifts, others have others. Disfrutemos los que Let's Dios nos ha dado a enjoy the ones nosotros God gave to us. y usemos los que And use tenemos de them. parte de Dios. ¿Por qué vamos a desear los Why dones que would we tiene, want que the Dios le ha gifts dado a otro? someone else has? Cuando hacemos eso, When we do that, dejamos de hacer los que we tenemos stop doing por estar the codiciando ones that we aquellos have for fighting y for the entramos en other un ones. estado de And deshonra. we enter in a state of No. dishonor. No, Tenemos que brethren. hacer We need to los do dones que Dios nos dio a nosotros use y a the estar gifts agradecidos. God Señor, gives to gracias us. por We need to be honrarnos. grateful. Es una honra. It is an El Señor, honor. hay un pasaje en Proverbios, There's a dice, passage in Proverbs. dice que hay vidas que están en honra, There's lives that are in pero honor, cuando no lo but when they don't entienden understand que están en honra, dice that they're in honor, que son como bestias. they are like beasts. Fíjate, hermano, cómo Look, brother. puede llegar a ser. It can become like this. Es un honor. It is an honor. ¿No te parece que Don't el you Dios think del so? cielo te The Lord invite a que le hagas un of heaven servicio a permits su you to do iglesia? a service Es un for honor His church. y debemos It's an así honor. hacerlo. We need to do it. Mis hermanos, Brethren, el Señor the Lord, lo que quiere hacer en what He nosotros wants to do in us es que nos interesemos ya más is firmes that we're interested more firmly en el servicio. in the service. Los corderos The lambs son seres are sacrificables, sacrificable. ¿sí? Yes, Son seres que deben sacrificar they need to su sacrifice bienestar. their well-being. Los corderos The deben lambs ser los que Need están to al be frente, the ones that are in the front, no atrás. not behind. Los corderos son los que siempre llegan The al lamb are the punto ones that are here antes on que time Jesús llegue, before Jesus arrives. ¿verdad? Right? ¿Es así, hermanos? Is this the way it is, brethren? Antes que Jesús Before llegue, Jesus arrives, el cordero debe estar ahí. the lamb should be here Porque because ellos, They- los corderos, son los que tienen que the lambs proteger are the ones that need to protect a las ovejas de the Jesús. sheep of Jesus. Pero si no están, But if they're not here, ¿quién va a proteger a las ovejas? who will protect the sheep? A veces el cordero se comporta como oveja. Sometimes the lamb behaves as a sheep. Llegan tarde, They're late. no son diligentes. They're not diligent. Necesitan protección. They need protection. Son ellos los que deben dar protección, It's them the one that need to give the protection, no ellos esperar que los protejan. not them to be expected to protect. Deberían todos They all should estar a tiempo. be on time. Fuimos a unas clases y oí We went to un a comentario ahí We heard de las gentes donde Comment. estábamos en el colegio. of people when we were in the college. Y dijo el hombre esto, The man said, hay muchos there's many aquí here que acaban de salir de la high school, that just left de la high school. preparatoria. Eran niños, They were children. pero ahora oficialmente Now, officially, eres un adulto. you're an adult. Y aquí nadie te debe andar persiguiendo And para here que hagas no tus one deberes. should go after you to do your responsibilities. Los corderos The lambs ya no se ven bien doesn't look good que los anden persiguiendo. for them to be going after their responsibilities. No está bien, It is not correct. nunca va a estar It bien will never be correct
que los corderos lleguen tarde. that the lamb are late. Es una deshonra para It is Jesús. a dishonor for Jesus. Así no es, mis It is hermanos. not like this, brethren. El llamamiento The calling es responsabilidad. is responsibility. Hay que dejar lo que tengamos que dejar To leave behind what we need para to leave cumplir behind, con la to fulfill responsabilidad the adquirida con responsibility Jesús. acquired with Jesus. Y las vidas And the lives nos demandan que estemos antes, demand us to nos be demanda que before, tengamos oración, nos demanda to que have tengamos prayer, lectura. to have reading. Aunque ellos no lo griten, Even aunque though ellos they no lo don't digan, shout it, they don't say es it. lo que ellos It is necesitan what que they need tengamos nosotros los us to corderos. have the lamb. Oración, ayuno, Prayer, lectura, fasting, servicio. reading, service. Tiene que tener eso. You have to have this. Si no tiene eso, If ¿cómo you don't sirve? have this, how do you serve? ¿Qué le da a las What do you personas? give to the people? Tenemos que dar, We must give. porque eso es lo que necesita. Cuando las This personas is- vienen al Señor, hermano, necesitan What the people cubrirse that come to the Lord need. en la necesidad que tienen You need ellos. to cover their needs. Y eso es el trabajo que Dios This is nos da a The nosotros. work the Lord gives to us. Así que Therefore, nosotros los corderos, mis The amados, ya lambs. no somos de la high school. we're not from high school. Es un senior, hermano. You're a senior. Pórtese como senior. Behave as such. Llegue a tiempo. Be on time. Ore Pray. siempre, Always. no aquí, Not just here. en todo tiempo. At all times. Lea. Read. Sí, Yes. tiene que tener una vida fluyendo You del have to Espíritu en have su a life vida flowing. para que pueda ministrar. To be able to Ministrar es servir. to serve. Y el Espíritu Santo lo use. The Holy Spirit Si uses tiene you. palabra, el If Espíritu you Santo have le va a decir word, tal cosa y the pum, Holy y usted Spirit lo hace. says this and you do it. Pero si no hay palabra, But no, if no, there's no no fluye. word, how? Entonces es importante, hermano. important. Los corderos son sacrificables y The tienen lambs que ser are sacrificados. sacrificable and they need to be sacrificed. Aún Even cuando los hermanos que tienen sus when the familias, brothers they have their families, la familia también llega en cierto modo, lleva un the precio que family pagar. has a price as well. to Porque la pay. familia se vuelve algo Because como, the family participa en ese llamamiento. participates in the calling. Y la esposa se ve involucrada en el wife asunto. Comes Y into los it, hijos and the también. children come into it as well. Y a veces no se sienten Sometimes totalmente libres los They don't hijos o la feel esposa, free, the como wife los and the demás children, están libres. when the others Pero are mis free. hermanos, But brethren, es un honor. it is an honor. Yo no sé cómo lo vean I la don't la know familia de how the cada family ministerio, of each cómo ministry consideren sees el it, servicio de how su they esposo al consider Señor. the service of their spouse Pero es or una honra, hermano. parent, but it's an honor. Es una honra. It is an honor. Y quiero que sepa, I hermano, want you to know las esposas hacen mucho the trabajo wives do que el much hombre no work hace. that the men cannot Y do. los hijos también And the hacen un children trabajo do work que nosotros no lo that podemos we hacer. cannot do. De verdad, yo lo veo. Truly, I see it. Sencillamente yo no puedo hacer lo Truly, I lo can't que do mi esposa y Jenny hacen, yo no lo puedo hacer. what my wife and daughter do. Son gracias que They're tiene, graces that they have. porque somos un cuerpo. Because we're one body. Y al fin de todo, todos servimos a todos, hermano. We all serve everyone. Si no nos sirviéramos todos a We todos, sería all imposible que serve dos all. personas pudieran It would be hacerlo. impossible for one person to do it. Pero esto es una maravilla. This is marvelous. Cuando nosotros tenemos alguna When actividad, we have an esa actividad se that realiza activity is realized porque todos participan. because we all participate. Si no participaren todos, If no not all podríamos, hermano. participated, we could not do it. Es porque todos se It's disponen. because everyone is Eso es lo que hace posible esa cooperación y trae a la realidad los planes que Dios tiene para la to iglesia. realize the plans for the church. Hermanos amados, entonces es una Brethren, invitación An invitation para los hermanos para for the que, brothers, como le dijo el Señor like a Pedro, Jesus said to Peter, ¿usted ama a Jesús? do you love Jesus? En Primera de Pedro, capítulo 5, 1 Peter 5, el verso 6, verse 6. dice, humillaos pues, está diciendo a la iglesia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos míos, Brethren, la mano poderosa de the Dios, powerful hand ¿dónde of God, está? where is it?
¿Cuál es la mano de Dios? What is the ¿Dónde hand of está God? la mano de Dios? Where is the ¿A hand of quién le God? está hablando Who is esto? he talking to? A nosotros, humillaos To us, humble bajo la yourself poderosa mano de Dios. Under the powerful hand Pero of ¿dónde God. está? But where is it? La mano de Dios, The hand of God, apóstol, apostle, profeta, prophet, evangelista, evangelist, pastor pastor, y maestro. teacher. Cuando la When the iglesia church madure matures, por la administración de by los the ministerios, ministry of the la ministers, iglesia será the exaltada. church will be exalted. El plan The plan es que los ministerios is presenten a that la the iglesia ministers present the church a Jesucristo to Jesus sin mancha y Christ sin contaminación. without blame, without contamination. Un creyente A believer que no tiene la that administración does not have the de todos ministry ellos of all of them no se perfeccionan. is not perfected. No se perfeccionan. Is not perfected. Porque Dios dijo eso. Because God said this. Humíllense. Humble yourself. ¿Qué significa humillarse? What does this mean? Someterse voluntariamente. Submit No que nos forcen. willingly. Not that you're forced. Nadie lo va a forzar si usted no one quiere will force obedecer. you. Dios le sugiere que haga lo que quiere God Dios que haga para su bien. to you Pero for no, your no good. va a usar a alguien. Tienes que But he someterte will no lo van a use hacer. someone to Nunca lo van a force hacer. you. God doesn't force you. La humillación debe ser voluntaria. Humility has to be voluntary. Dice, humíllense Humble yourselves. unos a otros, dijo, One to bajo la another, poderosa under the mano de Dios, para powerful que hand Dios of los God, so exalte. that God exalts Dios, you. God, cuando hayas aprendido a when you obedecer a learn todos. to obey all of them, Esa es la razón por la cual no that son is exaltados. the reason why they're not exalted. Resisten la They mano de resist Dios. the hand of God. Hacen su evangelio a su manera. They make the gospel as they want. Sométanse a la mano de Submit Dios. to the hand of Y God. Dios los exalta, And no God las will exalt personas. you, not the people. Cuando uno supera When we overcome la desobediencia y se somete, disobedience and lo we que submit, sigue es exaltación. the following is exaltation. Pero mientras no But obedezca, meanwhile, they don't obey. el verso que sigue dijo, The verse says, el que resiste. the Dios, one that resists, Dios resiste a los soberbios. God resists the proud. Y la gente dice, es que son People ellos. say, it's them. Mi hermano, por Brethren, favor, usted la iglesia, Please. cuando su alma no se quiere Your someter, soul doesn't want to submit. porque sus ojos no están correctos. It's because your eyes are not Usted está correct. pensando que es la Your persona. thinking is the person. No, No. está resistiendo a la mano. You're resisting the hand. Está resistiendo a Dios. You're resisting Porque es God. Dios quien dice que Because debemos it's hacerlo. God who says to do this. Si uno no puede respetar a lo If we que ve, cannot respect tampoco respeta lo que no ve. what you see, you don't respect what you don't see either. No. Las personas, si no pueden someter su alma If a lo people que ven, cannot submit their souls to what they see, tampoco se someten a lo que no ven. they don't submit to Y what no they se don't see restauran. either, and they're not restored, Y no son and exaltados. they're not exalted. La obediencia, The mis amados. obedience, Los ministerios no son un juego. the ministries are not a game. Lea Efesios 4. Ephesians 4, Cuando murió Jesús y when resucitó, Jesus died and resurrected, se levantó he was y llevó lifted up cautiva high. la cautiva de los enemigos, los llevó cautivos. He took the Pero captives. antes de irse dice, y dio dones Before leaving, he gave a los gifts hombres. to men. ¿Y cuáles eran los? What are Apóstol, the gifts? Apostle, profeta, prophet, evangelista, evangelist, pastor y maestro. pastor, and teacher. Y ellos van a operar And hasta they que operate until la iglesia the church alcance la madurez del reaches Hijo de the Dios. maturity of, like Jesus Hasta que la Christ. iglesia se parezca a The Jesús. church looks like Jesus. Si hay algo que tú no te puedes obedecer lo que dice Jesús es porque todavía no te pareces a Jesús, porque estás resistiendo la doctrina, You're resisting the doctrine porque no la because obedeces. you don't obey Por it. eso no te pareces en This tus is why hechos a you don't look Jesús. like Jesus Y por eso did. no hay exaltación. This is why there's no exaltation. Dios nunca va a exaltar lo que lo resiste, Will hermano. never exalt the ones resisting him. Jamás lo hace, jamás lo va a hacer. Never do it.
¿por qué insistir en Why ese do we error? insist in that mistake? ¿Se perfecciona una persona que resiste? Is a person perfected that resists? ¿Se perfecciona una persona que A resiste? person that resists, is it perfected? Nunca. Never. Se perfecciona en humildad la persona It's que se perfected in somete. humility. The Es que le person duele, who submits. sí. It hurts. Yes. A Jesús le dolió. Jesus, it hurt him too. A mí también me duele. It hurts me too. Pero si dice Dios, But if God says, aunque me duela, even if it hurts, aunque me duela, even if it hurts, aunque me duela, y me even voy if sometiendo, it y entre hurts, más I me submit. someto, And the more I llega el submit, momento que ya no me there's causa a dolor time la that obediencia. there's no pain of obedience. La gente que tiene People dolor es that have porque pain, está muy tiesa, muy it's dura, because no se they're- quiere doblar. they're too stiff. Por eso les duele. They don't wanna bend. Pero This cuando is uno why se it dobla hurts. solo, But when we no bend duele tanto la willingly, it obediencia. doesn't hurt so much, the obedience. Duele mucho cuando It están hurts tiesos, much when it's so stiff. pero cuando quieren obedecer But es when una you want to delicia. obey, it's delightful. Llega el tiempo que la There obediencia comes es una the time delicia. when obedience is delightful.